Ideales es la maestra Ni Lorenzo. A continuación vamos a ver una introducción a la biomecánica desde el punto de vista de la biofísica. La biomecánica estudia el efecto de las fuerzas en los organismos vivos, tanto si están en reposo o si están en movimiento. Por lo tanto, vamos a analizar algunos de los sistemas de nuestro cuerpo que están relacionados con el movimiento o la locomoción, como el sistema óseo y el muscular, así como algunas de sus propiedades como la contractibilidad muscular. También vamos a analizar las pruebas que permiten determinar la dureza de nuestros huesos y también veremos aplicaciones como la ergonomía y otras para evitar lesiones, y finalmente aprenderemos a calcular nuestro índice de masa corporal. Vamos a iniciar estudiando nuestros huesos. A veces solemos pensar como que los huesos es una parte inerte o muerta de nuestro cuerpo, tal vez porque los relacionamos a que luego de que una persona fallece, los huesos permanecen por mucho tiempo. Sin embargo, esto no se trata de huesos reales, ya que estos huesos han perdido sus vasos sanguíneos y sus nervios. Entonces, el hueso realmente se trata de un tejido vivo, así como los demás tejidos de nuestro cuerpo necesita nutrirse y necesita el aporte de oxígeno. Acá podemos ver en esta imagen algunos de los elementos principales del hueso, en este caso de un hueso largo, formado por una parte central o cuerpo llamada diáfisis, así también en los extremos conocido como epífisis, mientras que entre la parte media y los extremos hay una parte que corresponde a la metáfisis. En los extremos generalmente se encuentra tejido óseo esponjoso y también en el interior del hueso, por ejemplo, hay una parte que lo tapiza, que se le denomina endostio, mientras que la parte central se le conoce como cavidad medular. En esta cavidad medular se encuentra tanto la médula ósea roja. Esta médula se encarga de producir células sanguíneas, y también la médula ósea amarilla. También, por ejemplo, cada hueso tiene una arteria denominada arteria nutricia, que es la que lleva los nutrientes y el oxígeno al hueso. Entonces, en el hueso, el principal tejido es el tejido óseo. También está conformado por un tejido, por ejemplo, cartilaginoso, que se encuentra principalmente en la epífisis de nuestros huesos o en los extremos, y también por tejido hematopoyético. Entonces, este tejido principal del hueso, el tejido óseo, está formado mayormente por matriz celular. Básicamente un 98% del tejido óseo es correspondiente a la matriz celular. Esta matriz celular está formada por materia orgánica, es decir, principalmente por fibras de colágeno en un 30%, que le confiere resistencia a la atracción. Es decir, la atracción o esfuerzo de tensión se refiere a un esfuerzo que tiende como a alargar ¿verdad?, alargar una estructura, es decir, apunta hacia los extremos opuestos de la estructura, ¿sí? Como vemos acá. Entonces, gracias al colágeno que tiene la matriz ósea, nuestros huesos, ¿verdad?, son resistentes frente a la atracción o al alargamiento, mientras que hay un 70% de esa matriz ósea que está conformada por sales inorgánicas como fosfatos de calcio, que se le denomina hidroxiapatita. Esta hidroxiapatita es lo que le confiere al hueso su resistencia, pero a la compresión, es decir, a la compresión o el aplastamiento, que es el esfuerzo de cuando tendemos como a aplastar una estructura. Por ejemplo, acá estas dos fuerzas actúan hacia el centro de la estructura como queriendo comprimirla, ¿sí? Entonces, gracias a la hidroxiapatita de nuestra matriz ósea, es lo que permite que nuestros huesos sean resistentes a estos esfuerzos de compresión. Entonces, ¿qué sucede? Que en estas fibras de colágeno se depositan cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Entonces, la deposición de estos minerales, es decir, del calcio en el colágeno, es lo que le confiere al colágeno, además de la resistencia a la atracción, también la resistencia a la compresión. Es decir, estos minerales de hidroxiapatita o el calcio, básicamente, es lo que hace que nuestros huesos sean duros. O sea, si el colágeno no tuviese presencia de estos minerales, pues entonces fuera tan frágil nuestros huesos que se desmoronaran en nuestras manos. Entonces, ¿qué
¿qué debe suceder para que este colágeno, verdad, se mineralice? Es decir, se deposite ese calcio para que le confiera la durabilidad al hueso. Bueno, para esto, el tejido óseo está conformado por células óseas en aproximadamente un 2%. Entre esas células óseas están las células osteoprogenitoras, que son células madres que dan origen a los osteoblastos. También se encuentran en mayor proporción los osteocitos. Estos proceden de los osteoblastos y tienen la función de mantener la matriz ósea. Básicamente, los osteocitos se mantienen de manera fija en el hueso, ya que tienen una vida aproximada de 25 años. También están las células óseas llamadas osteoblastos. Ellas son las que forman esta matriz ósea. Es decir, ellas son las que producen tanto el colágeno, que forma la parte orgánica de la matriz ósea, pero también se encargan de la mineralización, es decir, de la deposición de la hidroxiapatita en las fibras de colágeno de la matriz ósea del hueso. Entonces, a esta mineralización también se le denomina calcificación, ¿sí? O sea, los osteoblastos también llevan a cabo lo que es la calcificación de la matriz ósea, ¿sí? Esa deposición de esos cristales de calcio en las fibras de colágeno. Se encuentran básicamente en la superficie ósea, pero también hay células óseas correspondientes a aquellas que digieren la matriz ósea. Estas son llamadas osteoclastos. Ellos pueden digerir, es decir, resorber o absorber tanto el colágeno como los minerales que tienen nuestro tejido óseo. Esto es porque liberan ciertas enzimas lisosómicas y ácido y se localizan en el endósteo, es decir, en esta pared interna que recubre la cavidad medular. Ahora bien, es importante que hayan tanto osteoblastos como osteoclastos, es decir, que tanto se forme matriz ósea, pero que también se destruya matriz ósea. Eso es porque como nosotros a medida que crecemos vamos sometiéndonos a más tensiones, esfuerzos y fuerzas en la vida diaria, pues necesitamos que ese hueso se vaya construyendo de una forma más resistente, más fuerte, ¿sí? Entonces, por eso hay un proceso constante denominado remodelación ósea. En este proceso, los osteoclastos van digiriendo, es decir, van destruyendo la matriz ósea, mientras que entonces los osteoblastos van a formar ahora una nueva matriz ósea que sea más resistente a las tensiones a las que se vea sometido ya ese organismo. Generalmente este proceso es un poquito extenso, es decir, básicamente tarda de 7 a 10 años, por lo que podríamos decir que desde 7 a 10 años nosotros tenemos un esqueleto prácticamente nuevo. Entonces, por ejemplo, al nacer o mientras somos fetos, básicamente nuestros huesos están conformados por cartílago, pero ya a medida que crecemos el hueso va creciendo, es decir, se va depositando más minerales en ese cartílago, lo que lo va endureciendo y del mismo modo pues van actuando a principio o en edad temprana, son más activos los osteoblastos para facilitar o impulsar el crecimiento. Sin embargo, ya a medida que envejecemos, pues los osteoclastos son los más activos en este proceso de remodelación. Por eso, al final vemos que los ancianos tienden a encurvarse debido a esa mayor pérdida de mineral óseo debido a la actividad prolongada de los osteoclastos. Entonces, por ejemplo, también tenemos que clasificar los tipos de tejido óseo. Tenemos el tejido óseo compacto o también llamado cortical. Este corresponde a la capa exterior y también dura de los huesos, principalmente en los huesos largos, y representa el 80% de la masa ósea. Es decir, están en mayor porcentaje. Pero también hay un tipo de tejido óseo llamado tejido óseo esponjoso o trabecular. Este viene siendo el tejido interno de los huesos y se localiza básicamente o en mayor proporción en las extremidades o lo que llamamos en la epífisis de nuestros huesos. Este representa entonces básicamente el 20% de la masa ósea.
Entonces, también tenemos el tejido óseo subcondral. Este es básicamente el tejido suave que se encuentra al final de los huesos y que está cubierto por cartílago. Entonces, dentro de las funciones de los huesos está la protección y sostén de los órganos. Por ejemplo, nuestro cráneo protege a nuestro cerebro y también los huesos como el esternón y las costillas protegen a nuestro corazón y a nuestros pulmones de traumatismo, ¿verdad? O mayores esfuerzos. También tenemos que los huesos cumplen algunas funciones endocrinas, ya que, por ejemplo, los osteoblastos y los osteocitos secretan algunas hormonas como el factor de crecimiento fibroblástico y la osteocalcina. También otra de las funciones principales de los huesos está el movimiento. Los huesos proporcionan palancas y las palancas son como máquinas simples en las cuales una fuerza provoca un desplazamiento. Entonces estos huesos, ¿verdad? Al activarse como palancas permiten la locomoción en nuestro organismo. También los huesos tienen la función de ser almacenamiento de minerales, ya que generalmente el 99% del calcio de nuestro organismo se encuentra en nuestros huesos. Y hay un menor porcentaje que se encuentra en el torrente sanguíneo. También, por ejemplo, otra de las funciones de los huesos es la conducción del sonido, ya que en nuestro oído medio tenemos los 3 huesecillos más pequeñitos de todo nuestro cuerpo. Estos son el estribo, el martillo y el yunque. El movimiento de estos 3 huesecillos en el oído medio permite transportar las ondas sonoras desde la membrana timpánica hasta el oído interno, ¿sí? O sea que gracias a esos 3 huesecillos que funcionan como palanca, además de proporcionar movimiento, en este caso pueden transportar las ondas sonoras y por lo tanto facilitar nuestra audición. Pero también los huesos esponjosos tienen otras funciones particulares. Por ejemplo, en el hueso esponjoso se encuentra la médula tanto ósea roja como la ósea amarilla, mientras que la médula ósea roja tiene una función hematopoyética, es decir, produce células sanguíneas como los glóbulos rojos que transportan el oxígeno para llevarlo hacia demás tejidos. También, por ejemplo, produce plaquetas que tienen a cargo la coagulación de nuestra sangre, principalmente cuando se han producido ciertas lesiones, y también la producción de glóbulos blancos que actúan, ¿verdad? Y atacan nuestras infecciones. También nuestro tejido óseo esponjoso contiene la médula ósea amarilla, formada por tejido adiposo, donde se almacenan los ácidos grasos como los triglicéridos. Tenemos que en un año se reemplaza alrededor del 5% de nuestro hueso compacto, mientras que en ese mismo año se puede haber reemplazado el 20% de nuestro tejido esponjoso o trabecular. Eso es gracias a la remodelación ósea y por lo tanto a la funcionalidad de nuestros osteoclastos y osteoblastos. Vamos a hablar ahora de la resistencia del hueso. Por ejemplo, aunque no nos estemos moviendo, nosotros podemos recibir esfuerzo de compresión y tensión en nuestros huesos. Por ejemplo, cuando estamos parados o en una posición erecta, pues los huesos largos del pie, como el fémur, reciben esfuerzos de tensión y compresión gracias al peso de nuestro propio cuerpo. Entonces, se ha evaluado la resistencia de nuestros huesos a los esfuerzos de aplastamiento, compresión o alargamiento o tensión en comparación con diferentes materiales. Y se ha concluido que los huesos, por ejemplo, el hueso compacto, es más resistente al esfuerzo de compresión que el granito, el concreto y la madera. Sin embargo, es menos resistente que el acero duro. Mientras que frente al esfuerzo de tensión o alargamiento, pues el hueso compacto es ahora menos resistente que el granito y que el acero duro. Sin embargo, es más resistente que el concreto y la madera. Entonces, con esto estamos viendo que, por ejemplo, como el hueso compacto soporta un esfuerzo de compresión para romperse de hasta 170 newtons sobre milímetro al cuadrado. Sin embargo, si ese mismo esfuerzo es ahora de tensión o alargamiento, basta un esfuerzo de 120 newton por milímetro cuadrado para romperse. Entonces, esto nos está diciendo que los huesos compactos son más resistentes frente a los esfuerzos de compresión que a los esfuerzos de tensión o alargamiento, ¿sí?
Por ejemplo, esto nos da una idea de que por qué a los niños no se recomienda alarlo por los bracitos para cargarlo, para que así los huesos, ¿verdad?, estén menos sometidos a los esfuerzos de tensión o tracción. Entonces, sin embargo, para que un hueso llegue a fracturarse, la fuerza debe vencer la resistencia que éste ofrece. A veces antes de la fractura se da a cabo una fase elástica y una fase plástica. La fase elástica se produce cuando la fuerza es aún pequeña y, por ejemplo, el hueso se deforma, pero luego recupera su misma forma. Mientras que la fase plástica ya es debida a una fuerza un poquito mayor, en la cual el hueso se deforma y queda permanentemente deformado. Si la fuerza pues es todavía mayor, pues ya esa fuerza al vencer la resistencia del hueso, pues logra que éste se fracture. Entonces la fractura puede ser, por ejemplo, transversal. Este nombre es debido a que este tipo de fractura es perpendicular a la longitud del hueso. Por ejemplo, viendo este hueso de manera vertical, vemos que esta fractura se produce de manera horizontal, formando un ángulo de 90 grados con la longitud del hueso y pasa a llamarse transversal. Pero también si esta fractura es diagonal, pues se le considera ser una fractura oblicua, ya que forma un ángulo oblicuo en comparación con la longitud del hueso. También puede haber un tipo de fractura espiral o comminuta y también una fractura lineal o longitudinal que ya recubre toda la longitud de nuestro hueso o una porción de ella. Generalmente también se ha demostrado que, por ejemplo, las fracturas o las fuerzas que se dan de forma oblicua, pues producen más rápido la fractura en un hueso que sí se da de manera transversal. Sin embargo, nuestros huesos tienen lo que se denomina consolidación ósea, es decir, donde él es capaz de autogenerarse después de una fractura. Por eso hay algunas fracturas que basta con enyesar o poner algunas vendas y de esa manera active el proceso de la propia autorregeneración del hueso. Sin embargo, para que la fractura no se lleve a cabo o para disminuir las probabilidades de fracturas en nuestros huesos, tenemos que tomar en cuenta la densidad mineral ósea de los mismos. La densidad mineral ósea se le denomina la cantidad de materia mineral por unidad de área en los huesos. Por ejemplo, acá hay que hacer una salvedad de la materia mineral. Es decir, que generalmente la densidad mineral ósea lo que se mide es la cantidad de minerales, por ejemplo, como el calcio o los cristales de hidroxiapatita formados por fosfato de calcio en nuestros huesos. Recordemos que estos minerales se depositan en el colágeno óseo y es lo que le confiere la durabilidad al hueso. Entonces vamos a retomar también la palabra densidad. Cuando hablamos de densidad, lo que estamos relacionando es qué tanto espacio ocupa la masa que contiene un cuerpo. De modo que, por ejemplo, si un objeto es menos denso que otro, pues su misma masa va a ocupar un mayor volumen. Por ejemplo, en esta balanza, al ver que los dos platos están a la misma altura, nos está diciendo que ambos cuerpos tienen igual masa. Por ejemplo, si este tiene 1 kilogramo de masa, este también tiene 1 kilogramo de masa. Sin embargo, estamos viendo que este ocupa un mayor espacio. Esto nos está diciendo que es menos denso. Sin embargo, este al ser más denso, la misma cantidad de masa ocupa un menor espacio. Esto nos está diciendo que, por ejemplo, este al ser más denso y ser menos voluminoso, pues por lo tanto es más resistente, ¿de acuerdo? Mientras que este al ser menos denso pues ocupa un mayor espacio, sin embargo cada espacio tiene una menor proporción de masa y por lo tanto es más frágil, ¿sí? Entonces esto nos está diciendo que mientras mayor sea la densidad mineral ósea de nuestros huesos, pues estos van a ser más resistentes. Por ejemplo, si hay una pérdida ya considerable de esta densidad mineral de nuestros huesos, pues pasamos a lo que es la osteoporosis. Este es un tipo de enfermedad que por lo tanto produce que nuestros huesos sean menos resistentes, es decir, se vuelvan más frágiles y por lo tanto tengan más probabilidades de sufrir una fractura, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver un hueso normal, mientras que acá podemos ver una matriz ósea del hueso, pero ya con osteoporosis. Miren que los agujeros se ven más grandes porque un mismo espacio del hueso ahora contiene menor proporción de masa, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, si se ha disminuido la densidad mineral ósea, pues el hueso se ha vuelto más frágil y por lo tanto más propenso a sufrir fracturas. La osteoporosis, además
además de una disminución de densidad mineral ósea, suele también decirse que es una disminución de la masa mineral ósea. Esto es porque, aunque la densidad no solo relaciona la masa, sino el espacio que ocupa esa masa, pues una disminución de la masa ósea hace referencia a que puede ser que el hueso siga ocupando el mismo espacio, el mismo volumen, pero tenga ahora menor proporción de masa. Algo que, por ejemplo, se recomienda a las personas que tienen osteoporosis o para prevenirla es un consumo correcto de calcio, por ejemplo, tanto en la alimentación como en algunos suplementos y también de colágeno. Ya sabemos que el colágeno es una proteína, ¿verdad?, que se encuentra en nuestra matriz ósea, mientras que el calcio es uno de los minerales que le confieren la durabilidad o la dureza a este colágeno. Pero también la vitamina D, que permite mejor absorción de este calcio en nuestros huesos, y también la vitamina D estimula la mineralización, es decir, la deposición de este calcio en las fibras de colágeno. Entonces, para medir la densidad mineral de los huesos existe una prueba llamada densitometría ósea. Esta puede ser por ultrasonido, es decir, utiliza ondas sonoras de elevada frecuencia mayor a 20.000 Hz. También esta se realiza en extremidades de nuestro cuerpo como la muñeca, el talón o los dedos, y por lo tanto utiliza dispositivos periféricos, es decir, equipos portátiles que pueden ser movidos a diferentes lugares y posicionándolos en la zona donde se encuentre ese hueso de la extremidad. También permite realizar la prueba, por ejemplo, a personas que no pueden movilizarse. En cambio, la prueba de densitometría axial de doble fotón utiliza rayos X. Los rayos X son un tipo de radiación ionizante, es decir, son unas ondas electromagnéticas bastante energéticas. Esta ya se realiza, por ejemplo, en la cadera o la columna vertebral, por ejemplo, en la zona lumbar, y utiliza, por lo tanto, dispositivos centrales que son dispositivos fijos. Entonces, esta prueba, al determinar la densidad mineral de los huesos, puede utilizarse para diagnosticar osteoporosis, es decir, viendo ya la probabilidad o la predicción de riesgos de sufrir fracturas, siendo una imagen muy similar a la que ofrece una radiografía, porque de hecho es un tipo de radiografía. En esta, por ejemplo, se describe la información ya mediante una gráfica o mediante una leyenda. En este caso, en la gráfica se puede ver cómo el punto que representa la medición realizada corresponde a un valor normal en esta franja verde, pero realmente la información o el diagnóstico se lleva a cabo es mediante un factor conocido como T-score para el caso de personas de edad avanzada, por ejemplo, ya mujeres menopáusicas o personas mayores a los 40, 50 años, mientras que ya para mujeres premenopáusicas o para personas menor a 40 o 30 años se utiliza otro rango conocido como Z-score o Z-score. Generalmente, aunque ya la imagen confiere cuál es la interpretación, podemos ver cuál sería el mecanismo utilizado acá según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Esta indica que si, por ejemplo, el T-score es entre +1 y -1, pues indica que la densidad mineral ósea es normal, por lo que el riesgo de fractura también es normal. Sin embargo, si el T-score tiene un valor negativo desde -1 hasta -2.5, pues ya la persona tiene osteopenia, lo que confiere un riesgo del doble de lo normal para fracturarse, mientras que si todavía ese T-score es menor que -2.5, pues ya esa persona tiene osteoporosis y por lo tanto tiene 4 veces o más el riesgo de fracturarse que lo normal. Acá tenemos que resaltar que, por ejemplo, cuando hablamos de que es menor que un valor negativo, pues recordemos que en los números negativos, mientras mayor sea el número, indica que menor es. Por ejemplo, un valor de -3 es menor que un valor de -2, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el T-score hubiese sido de -3, pues indicaría que tiene osteoporosis. Por ejemplo, el T-score no siempre lo va a decir en la leyenda como T-score, sino que también puede decirlo de esta manera
conocida como adulto joven. Esto es porque realmente el T-score se trata de una desviación estándar. Es decir, este valor lo que indica es que tan alejado estamos de un valor normal. En el caso del T-score, el valor normal lo tome en cuenta en relación de una persona adulta pero sana, ¿sí? O sea, un adulto joven pero sano. Mientras que, por ejemplo, el C-score, que también se le puede denominar como ajuste de acuerdo a la edad, ya es un tipo de desviación que toma en cuenta es ya qué tan alejado está la densidad mineral ósea de esa persona, pero en comparación con una persona de su misma edad y sexo. Además de nuestros huesos, también el tejido muscular realiza la locomoción de nuestro organismo y está sometido a ciertos esfuerzos de compresión y tensión. Por ejemplo, algunas de las propiedades de este tejido está la excitabilidad eléctrica, en donde el músculo recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso para generar el movimiento. Estos pueden ser movimientos voluntarios como involuntarios. Por ejemplo, acá vemos el músculo del corazón que está recibiendo señales eléctricas para latir. Por ejemplo, en el corazón se encuentra lo que es el nódulo sinusal, donde se producen esas señales eléctricas que luego envía al nódulo auroventricular para enviar esas señales de las aurículas a los ventrículos y por lo tanto lograr que éste se contraiga e impulse la sangre. Otra de las propiedades del tejido muscular es la contractibilidad. De hecho, esta es una de las propiedades más importantes, ya que es la que permite que las fibras musculares se contraigan y que también pues luego se relajen. Esto es debido a que, por ejemplo, el músculo está formado por fibras musculares conteniendo proteínas como la actina y la miosina que se van entrelazando para hacerse más gruesas y de esa manera cortarse para contraer el músculo. Eso es muy importante, ya que la contracción permite tanto el movimiento como la generación de tensión que nos permiten, por ejemplo, sostener un objeto o hacer que el músculo se vuelva más resistentes. Hay varios tipos de contracción. Está la contracción isométrica, en donde el músculo se mantiene con igual longitud, sin embargo, aumenta la tensión. Esto hace que el músculo se vuelva más resistente, por ejemplo, para soportar un objeto que se mantenga fijo. También está la contracción isotónica, que es cuando ya la fuerza se mantiene constante, pero la longitud del músculo varía. La contracción isotónica puede ser concéntrica o excéntrica. Por ejemplo, la concéntrica es cuando el objeto se ha acercado hacia el músculo, es decir, cuando se flexiona, en este caso el brazo, vemos que acá el músculo del bíceps braquial, por ejemplo, se acorta, ¿de acuerdo? Pero también la contracción isotónica puede ser excéntrica. En este caso vemos que, por ejemplo, se baja acá este objeto de manera que el músculo acá del bíceps braquial pues se alarga. Otra propiedad de los tejidos musculares es la extensibilidad. Esta permite que nuestros músculos se expandan sin sufrir daños. Por ejemplo, el estómago, cuando recibe la comida, podemos ver que se dilata o expande y no necesariamente hace que nuestro estómago, ¿verdad?, se dañe por eso. Esto facilita en este caso la digestión. También los músculos tienen la propiedad de elasticidad. Este permite que ellos se alarguen o deformen, pero luego ya recuperen su forma original. Por ejemplo, acá vemos los pulmones que se están expandiendo, aumentando su volumen. Esto lo hace cada vez que nosotros inhalamos aire, pero luego ya recuperan su forma original, es decir, su volumen inicial más pequeño. Esto es para nuevamente expulsar el aire hacia el exterior. La composición química del tejido muscular nos dice que están conformados básicamente por agua en un 75%, pero también contiene proteínas en un 19%, como la miosina, actina y la mioglobina. Un 2.5% aproximadamente está formado por lípidos y un 1.2% por carbohidratos como el glucógeno. El glucógeno permite almacenar la glucosa y también permite producirla a partir de la síntesis y producción del ATP, que es una, verdad, sabemos que es bastante energética e importante para el proceso del metabolismo. También está conformado por 0.65% aproximadamente de minerales como el sodio, potasio, calcio y el fósforo, mientras que el sodio y el potasio son elementales para llevar a cabo los impulsos eléctricos nerviosos. El calcio también tiene una participación muy activa en la contractibilidad.
Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una señal eléctrica que va a producir la contracción, se libera generalmente calcio dentro del retículo endoplasmático de nuestras células y como se libera hacia el citoplasma, pues en el citoplasma es el calcio, se une a lo que es la miosina para que se forme a la actina, que es otra proteína que al enlazarse, es decir, cuando se unen estas dos proteínas, una que es más gruesa y otra más ligera, pues ese enlazamiento produce que esa fibra muscular se acorte y es lo que lleva a cabo entonces la contracción de nuestros músculos. Ya luego cuando se produce la relajación muscular, pues el calcio vuelve a pasar al retículo endoplasmático, ¿sí? Entonces el calcio es uno de los minerales que también tiene una función activa e importante en la contractibilidad. Y el 2.3% pues está formado por compuestos solubles. También hay que recalcar que el sarcómero es la unidad funcional de esta contractibilidad y que básicamente forma parte o corresponde también a la unión de estas proteínas como la miosina y la actina. Entre los tipos de tejido muscular tenemos el estriado o esquelético. Este tipo de músculo se le llama esquelético porque es el que está unido directamente al esqueleto mediante tendones y son los que realizan los movimientos voluntarios como correr, saltar, caminar, es decir, los movimientos que nosotros mismos los ordenamos o hacemos de manera consciente y se encuentran en mayor proporción en nuestro organismo. Pero también tenemos el tejido muscular liso o visceral. Ya este realmente se contrae, pero no es de manera voluntaria, sino que es de manera automática por impulsos eléctricos del sistema nervioso autónomo. Generalmente el sistema nervioso simpático es el que lleva a cabo la contracción, mientras que la relajación del músculo es llevado a cabo por el sistema nervioso parasimpático. Este tipo de músculo se encuentra en la pared de órganos huecos, como por ejemplo el estómago o la tráquea. Entre esos movimientos involuntarios tenemos el aumento o disminución de la luz de los vasos sanguíneos. Con aumento o disminución de la luz se está refiriendo al aumento del diámetro de los vasos. Mientras menor sea el diámetro del vaso, se refiere a una disminución de luz, mientras que uno de mayor luz se refiere a un mayor diámetro por donde circule la sangre. Porque también, por ejemplo, podemos ver que hay dos diámetros, uno que corresponde a la misma pared del músculo y otro de la parte hueca donde entonces circularía la sangre, ¿sí? Entonces la luz es la correspondiente a ese donde circula la sangre. Entonces este músculo liso realiza los movimientos involuntarios en estos pasos, por ejemplo, hacen que se contraigan o que disminuyan su diámetro para así hacer que el flujo sanguíneo sea menor en esa parte, o por ejemplo hace que aumente ese diámetro para entonces aumentar el flujo sanguíneo como una respuesta a un estímulo o una necesidad de que haya más sangre en ese tejido. También otro de los movimientos involuntarios son la dilatación o la contracción de la pupila, es decir, nosotros en el iris tenemos fibras musculares que permiten que la pupila se expanda o dilate cuando tenemos menos luz, es decir, cuando estamos expuestos a menos luminosidad, pues se envían estímulos eléctricos hacia el iris para que active la dilatación de la pupila, pero cuando estamos presentes ante mayor luminosidad, pues entonces se envían señales eléctricas a nuestro ojo para que hagan contraer o disminuir el diámetro de nuestra pupila. Pero también tenemos otro tipo de músculo que es el cardíaco. Realmente este también es un tipo de músculo estriado, pero ya de una naturaleza modificada. Y a diferencia del músculo estriado o esquelético, este realiza la contracción, pero de tipo automática, es decir, también de manera involuntaria. Sin embargo, este tipo de músculo se encuentra únicamente en nuestro corazón. Sin embargo, también podemos realizar ciertos movimientos voluntarios para ayudar a los movimientos involuntarios. Por ejemplo, en nuestras piernas tenemos lo que se conoce como una bomba muscular que está formada por algunos músculos esqueléticos y también algunos lisos correspondientes a los vasos sanguíneos. Por ejemplo, para llevar la sangre desde las piernas hacia el corazón, pues se debe vencer la fuerza de atracción gravitacional hacia abajo. Entonces, para esto es importante que los músculos ayuden a hacer contraer estos vasos sanguíneos que van a
hacer retomar o impulsar la sangre al corazón. Esto realmente se facilita es cuando nosotros nos movemos, es decir, cuando caminamos, corremos o saltamos, porque de esa manera vamos a hacer que se tense el músculo de la pierna y por lo tanto haya una mayor contracción acá en este vaso sanguíneo y eso impulse con mayor efectividad la sangre. Eso también gracias a que estas venas tienen algunas válvulas conformadas por valvas, las cuales al dejar pasar una columna de sangre, pues se cierran por el mismo peso de esa columna de sangre. Entonces eso evita que pues esa sangre retorne nuevamente hacia abajo. Entonces por eso es importante mantenernos activos, ejercitándonos o caminando o corriendo para también facilitar gracias a esos movimientos voluntarios el retorno de la sangre a nuestro corazón. Para distinguir los tipos de movimiento en nuestro cuerpo, se ha facilitado con la creación de planos y ejes imaginarios. Vamos a verlo acá de manera separada. La diferencia entre los planos y los ejes es que los ejes corresponden a una línea en una sola dimensión, o vertical, horizontal o inclinada, mientras que un plano ya corresponde a dos dimensiones, tanto por ejemplo en el eje horizontal y en el eje vertical. Está el plano sagital. Este plano separa nuestro cuerpo en la parte derecha y la parte izquierda. También, por ejemplo, está el plano transversal. Es aquel que divide de manera perpendicular a nuestra longitud. Por ejemplo, este plano transversal separa nuestro cuerpo en la parte superior y en la parte inferior. También tenemos el plano frontal, que es el que separa nuestro cuerpo en la parte anterior, que se encuentra, por ejemplo, al frente, y la parte posterior que se encuentra detrás. También tenemos el eje transversal. El eje transversal viene siendo como un eje perpendicular al plano sagital y este divide nuestro cuerpo en la parte superior y en la parte inferior. También tenemos el eje vertical o longitudinal, como su nombre lo dice. Este es el que recorre la longitud de nuestro cuerpo, o lo podemos ver también como si fuese de forma vertical a una persona parada. También tenemos el eje anteroposterior. Como su nombre lo dice, este eje realmente es perpendicular al plano frontal, es decir, es perpendicular al plano que separa nuestra parte anterior con nuestra parte posterior. Estos planos y ejes permiten identificar mejor los movimientos producidos por las contracciones de nuestros músculos voluntarios o esqueléticos. Por ejemplo, está el movimiento de flexión, es aquel en el cual el miembro se acerca a nuestro plano sagital. Por ejemplo, acá al doblar esta pierna o flexionarla, vemos cómo también nuestro músculo se acorta. También en el movimiento de extensión, en este nosotros nos alejamos del plano sagital y también produce un alargamiento o estiramiento de nuestro músculo en cuestión. Tenemos también el movimiento de aducción. En este movimiento nos aproximamos a la línea media del esqueleto. Es decir, esta línea media del esqueleto ya sabemos que corresponde a nuestro eje vertical o longitudinal. Entonces, cuando el miembro se acerca al eje vertical o longitudinal, el movimiento corresponde al de aducción. También está el movimiento de abducción. En este ahora nos alejamos de ese eje vertical o longitudinal. Por ejemplo, acá al levantar los brazos estamos ejerciendo un movimiento de abducción. Tenemos también el movimiento de pronación. En este se produce una rotación hacia el interior, mientras que el de supinación se produce una rotación hacia el exterior. Por ejemplo, acá los pies, ya sea que produzcamos una rotación o que lo levantemos girándolos hacia afuera o hacia adentro, pues podemos realizar un movimiento de pronación o de supinación. En algunos casos, también la biomecánica presenta algunas soluciones a personas que han perdido algún órgano o alguna extremidad. Esto es gracias a la prótesis, que son órganos artificiales que se colocan en ciertas extremidades. Por ejemplo, acá a esta persona se le ha colocado una prótesis de muñón que corresponde a donde estaba la rodilla para facilitar el movimiento.
Al hablar de las funciones de nuestros músculos y huesos, no podemos dejar de mencionar los tendones, ligamentos y cartílagos que unen ya sea un hueso con otro, los huesos con los músculos. Estos tienen como elemento principal común el colágeno y que son combinaciones de matriz de proteínas y de fluidos. Por ejemplo, los tendones unen los músculos con los huesos, es decir, básicamente los músculos esqueléticos contienen en los extremos esos tendones que los sujetan a los huesos. Estos son tejido conectivo muy elástico, o sea, el que sean elásticos nos está diciendo que, por ejemplo, tienen la capacidad de volver a recuperar su forma inicial una vez que se han alargado, que se han comprimido. Esto es muy importante, es decir, los tendones de hecho son mucho más elásticos que los huesos y también que los músculos. Esto permite que además de que puedan recuperar su forma inicial una vez que han sido extendidos, lo cual lo hace más resistente a los esfuerzos de alargamiento o de tensión, también permiten que almacenen energía potencial elástica, es decir, básicamente funcionan como si fuese un resorte, donde luego esa energía puede ser aprovechada en trabajo para realizar por los músculos. Por ejemplo, acá podemos ver un músculo esquelético en los extremos conteniendo estos tendones que los unen a los huesos. También tenemos los ligamentos. Este es un tipo de tejido también conectivo, fibroso, pero un poquito más rígido que une los huesos entre sí. Por ejemplo, acá podemos ver estos ligamentos representados en color gris uniendo los huesos de las manos. También está el cartílago. Este es tejido conectivo elástico que reviste las articulaciones. Es decir, este funciona como si fuese una especie de almohadilla entre un hueso y otro, por lo que permite que se distribuya mejor la carga en ese punto de unión de los huesos. Y también al evitar el contacto directo entre los huesos, pues permite suavizar el movimiento ya que disminuye la fricción en ese contacto, ¿sí? Por lo que además de distribuir mejor la carga, también facilita el movimiento, por lo que es una parte importante en la locomoción de nuestro cuerpo. También este cartílago es altamente resistente a esfuerzos de compresión. Esto es porque cuando nosotros, por ejemplo, lo aplastamos, pues el cartílago saca agua de su propio tejido hacia la cavidad articular y cuando se deja de ejercer la compresión o el aplastamiento, pues absorbe nuevamente el agua. Entonces eso lo hace ser más resistente a la compresión y facilita esa propiedad de elasticidad de recuperar su forma inicial. Tanto la presencia de los músculos como los huesos y la distribución de esos tendones, ligamentos y cartílagos permiten que nuestros huesos sean más resistentes a los movimientos que realizan y a las compresiones y tensiones y tracciones que se ven sometidos. Sin embargo, hay algunas posiciones o posturas que podemos adoptar con nuestro cuerpo en alguna actividad o movimiento para dirigir los esfuerzos a la estructura de nuestro cuerpo que mejor la pueda soportar. Por ejemplo, cuando saltamos, generalmente hacemos un gran esfuerzo sobre los huesos largos de las piernas como la tibia y el esfuerzo puede recaer en un área bien pequeñita como el tobillo, que al ser un área menor, pues va a recibir una mayor presión. Entonces, lo recomendable es que al saltar flexionemos o doblemos las rodillas, porque de esa manera vamos a hacer que el esfuerzo recaiga sobre los tendones de nuestro cuerpo, es decir, sobre esa parte de nuestro cuerpo que une ese músculo a estos huesos largos de las piernas, en este caso. Y eso entonces hace que ese esfuerzo de desaceleración, al caer sobre nuestros tendones, que son más elásticos y resisten mejor la compresión, pues hagan que el efecto o el esfuerzo que reciban las piernas pues sea menor, ¿sí? Entonces esto permite que nosotros entonces evitemos inclusive alguna lesión en nuestros huesos de las piernas o evitar de hecho las fracturas. Sí, ya que nuestros tendones y ligamentos y cartílagos, al estar constituidos básicamente por fluidos, pues pueden comprimirse de mejor manera por la retención y absorción del agua. También, por ejemplo, si vamos a levantar un objeto pesado, también lo conveniente es flexionar la rodilla, porque se ha demostrado que cuando levantamos un objeto y no flexionamos las rodillas, pues en los discos vertebrales recibimos una presión mucho más elevada que cuando flexionamos la rodilla.
Por ejemplo, esta persona, si asumimos que está levantando una masa de 20 kilogramos, pues se han hecho ciertas evaluaciones en el cual se ha determinado que el esfuerzo en sus discos vertebrales sería de 35 atmósferas. Sin embargo, si flexiona las rodillas, el esfuerzo en esos discos solo de 12 atmósferas. Recordemos que la atmósfera es una unidad de presión que equivale, por ejemplo, a la presión que el aire hace sobre nosotros. Entonces, en este caso, estamos evaluando 35 atmósferas versus solamente 12 atmósferas si flexionamos las rodillas. También está la ergonomía, que nos permite diseñar lugares donde realizamos actividades o trabajos para que se adecúen mejor a nuestras características fisiológicas. Por ejemplo, cuando estamos sentados frente a una pantalla o realizando alguna actividad en el computador, lo correcto es tener acá el monitor un poco por debajo de nuestra línea horizontal visual y mantenerlo a una distancia aproximada del largo de nuestro antebrazo. De esa manera nosotros vamos a evitar sobrecargar demasiado nuestra nuca y nuestros hombros y evitando que se vuelvan, ¿verdad?, más rígidos. También, por ejemplo, tenemos que mantener un ángulo de 90 grados entre nuestros muslos y la pantorrilla o entre nuestra espalda y, por ejemplo, nuestros antebrazos. También debemos mantener alineado tanto el teclado como el ratón a nuestros codos. Esto, ¿verdad?, a veces algo un poquito dificultoso cuando en lugar de una computadora como esta que tiene separado el monitor del teclado, tenemos una computadora portátil como una laptop. Entonces, lo recomendable es tener un teclado alterno de forma que podamos subir la parte del monitor de nuestra laptop y mantener alineado a nuestros codos, pues ya ese teclado alterno. Otra forma de nosotros mantener saludables y evitar la sobrecarga en nuestros huesos y músculos o tendones, ligamentos o cartílagos es manteniendo un peso saludable. Sin embargo, nuestro peso adecuado o saludable va a depender de nuestra estatura. Esto es por esto que puede calcularse nuestro índice de masa corporal, que se obtiene dividiendo nuestra masa entre nuestra estatura al cuadrado, utilizando la masa en la unidad de kilogramos y la estatura en metros. Si obtenemos un valor de 19 a 25, este nos indica que estamos en un peso sano, mientras que si es inferior a 19, estamos en bajo peso, o superior a 25 e inferior a 29.9 en sobrepeso, o mayor o igual a 30, pues ya estaríamos en obesidad. Si tenemos un bajo peso, generalmente eso es un indicativo. En el caso de que el índice de masa corporal sea menor a 19, es una de las causas en las que se recomienda hacerse una prueba de densitometría ósea para evaluar si hay una deficiencia de masa ósea. También, por ejemplo, si ya el valor del índice de masa corporal es mayor a 25 o, por ejemplo, mayor a 30, pues hay que tomar en cuenta que tenemos mayor riesgo de sufrir enfermedades propias del sobrepeso. Hay que tomar en cuenta, en cambio, que el índice de masa corporal realmente no es un indicador exacto. Por ejemplo, no discrimina si la masa es de músculo o si, por ejemplo, se trata de grasa o de tejido adiposo, por lo que este índice de masa corporal tiene que también ir acompañado de una medida de la proporción de grasa en nuestro cuerpo. También hay otro indicador que mide la relación entre nuestra estatura y también el diámetro de nuestra cintura. Aún así, este indicador es bastante utilizado. Te vamos a ver un ejemplo en el que queremos calcular el índice de masa corporal para una mujer de 160 libras y que tiene 5 pies y 6 pulgadas de estatura. Vamos primero a convertir esas unidades en las requeridas para el índice de masa corporal, es decir, la masa vamos a llevarla de libras a kilogramos y la estatura vamos a llevarla de pies y pulgadas a metros. Empezaremos con la masa de 160 libras, vamos a llevarla a kilogramos. Para eso vamos a tomar en cuenta que en un kilogramos hay 2.2 libras. Te ponemos primero en la masa en la unidad que queremos convertir, 160 libras, y ahora vamos a multiplicarlas por este factor de conversión. Es decir, yo puse esta misma equivalencia en un kilogramos, 2.2 libras, pero la puse como si fuese una división, colocando debajo la unidad de libra porque acá está colocada encima y de esa manera la podremos eliminar. Entonces, finalmente vamos a tener que multiplicar acá esta fracción, por ejemplo, de este lado 160 por un kilogramo, 160 entre 2.2 igual a 72.7 kilogramos.
Ahora vamos a convertir la estatura de pies y pulgadas a metros. Acá tomamos en cuenta que la estatura, al representarse aquí sí con una coma, está indicando pies y 2 comillas pulgadas. Sí, por eso acá esto corresponde a 5 pies y 6 pulgadas. Yo voy a preferir primero hacer la conversión de centímetros y luego a metros. Entonces, por ejemplo, voy a tomar en cuenta que en un pie hay 30.48 centímetros y en una pulgada hay 2.54 centímetros. Voy a primero convertir 5 pies, voy a multiplicar entonces por la equivalencia de que en un pie hay 30.48 centímetros. Nuevamente he colocado acá el pie debajo como denominador para que se pueda eliminar con el pie que está acá en nuestra unidad como numerador. Entonces tenemos 5 por 30.48 entre 1 que es igual a 152.4 centímetros, ya que vemos que pie entre pie es 1, por lo que se ha cancelado. Y ahora tenemos 6 pulgadas para convertirla, la voy a multiplicar por la equivalencia de que en una pulgada hay 2.54 centímetros, colocado de esta manera para que se pueda cancelar pulgada y pulgada. Entonces tenemos 6 por 2.54 igual a 15.24 centímetros. Entonces ya tenemos tanto acá los pies y las pulgadas convertidas a centímetros, por lo que nuestra estatura final va a corresponder a la sumatoria de ambas. Entonces tenemos 152.4 más 15.24 centímetros igual a 167.64 centímetros. Ya tenemos la estatura total de la persona en la unidad de centímetros. Sin embargo, como acá la requerimos en metros, pues ya sabemos que para llevar entonces de centímetros a metros, pues tenemos que dividir entre 100, es decir, o mover el punto 2 veces hacia la izquierda, por lo que nuestra estatura en metros va a ser 1.6764 metros. Entonces ya podemos sustituir acá en nuestra ecuación y tener que el índice de masa corporal va a ser igual a nuestra masa en kilogramos, que fue de 72.7 kilogramos, entre nuestra estatura en metros, 1.6764 metros elevado al cuadrado, que tenemos que nos daría un valor de 25.9 en la unidad de kilogramos sobre metro al cuadrado. Finalmente, vemos que para esa persona el índice de masa corporal es mayor a 25, pero menor a 29.9, por lo que concluimos que esa persona tiene sobrepeso. Fíjense algo, y es que si, por ejemplo, hubiésemos comparado esa persona con alguien de una estatura mayor, puede ser que para esa persona, entonces, al tener que dividir esa masa entre un mayor número, pues el número no esté, por lo tanto, más bajito, ¿sí? Por lo que no necesariamente una persona que tenga esa misma masa va a tener un índice de masa corporal que indique que ella está en sobrepeso. Sí, fíjense que tomamos en cuenta tanto la masa de la persona como la estatura, pero repetimos que realmente el índice de masa corporal debe ser acompañado también de otros indicadores, como del porcentaje de grasa en nuestro cuerpo, para que sea más exacto. Por ejemplo, puede ser que algunos deportistas tengan un rango o un índice de masa corporal fuera del valor de peso sano. Sin embargo, esa persona encontrarse con un peso adecuado